Buenas noches, ¿qué tal, queridos amigos? Nos encontramos ya conectados en nuestra clase del día de hoy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a dar inicio por respeto a la gente que ya está conectada, por ser la hora en punto del inicio de la clase. El día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de lo que se habló en la última clase, que fue el día de ayer. Y para los que no se encontraban presentes, reunidos en la reunión virtual, el día de ayer iniciamos con lo que es nuestro Derecho Notarial 3, que va a contener lo que es en sí los procesos de jurisdicción voluntaria. Y comenzamos a hablar acerca de algunas consideraciones en relación a cómo se inicia lo que es la jurisdicción voluntaria. Hablamos de qué era la jurisdicción. Hablamos acerca de por qué es voluntaria, porque las partes tienen que tener la voluntad de que el trámite se realice así, de forma notarial. Les compartía el hecho de que el Estado, a través de las leyes específicas, de lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, y la ley específica de la materia, que es el Decreto 54-77, que es el que se denomina ley específica reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Contienen trámites que se pueden desarrollar dentro de la judicatura, pero que al mismo tiempo faculta al notario para que él sea el que las haga dentro de sus notarías y amplíe así nuestro ejercicio profesional. No así, también compartiéndoles el hecho de que hay trámites que son mixtos, o sea, las judicaturas, el Estado permite que las judicaturas los tramiten en la vía judicial, los notarios en la vía notarial, pero hay trámites que por su naturaleza tenemos que en un momento determinado, así como le corremos audiencia a la PGN, le tenemos que dar también intervención a lo que es el juzgado, porque él es el juez, es el único que puede dar la última resolución, la resolución final. Entonces, hablamos de que la jurisdicción voluntaria tiene cosas específicas, que tiene características específicas, que dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 401 en adelante, podemos encontrar la tramitación de los mismos. Y hablamos acerca de las características especiales que tiene, donde empezamos a nombrar el hecho de que tiene que ser trámites, procesos, donde no hay litis, donde no hay controversia, donde las partes están de mutuo acuerdo para poder llevar a cabo lo que son esos trámites. Es decir, la voluntad tiene que ser unánime de ambas partes y no tienen que tener contención, o sea, estar peleando, ¿verdad? Al iniciar el pleito, yo les hablaba acerca de algo que es un principio fundamental, que es el principio de convertibilidad, que es cuando la ley faculta para que el trámite se pueda convertir de un momento a otro en, ya sea si se inicia judicial, se puede convertir en notarial y viceversa. Si se inicia notarial, en un momento determinado, nosotros los notarios determinamos que ya no están de acuerdo, sino que empiezan a pelear entre las personas que son los que voluntariamente decidieron llevar a cabo el trámite con nosotros. Entonces nosotros, después de que se nos pagan nuestros honorarios, tenemos que pasar ese trámite a los tribunales correspondientes, ¿verdad? Entonces, otra característica es que el trámite carece de uniformidad, es decir, su propia naturaleza los va ubicando dentro de los procesos en sí. Por eso les decía que hay unos que son mixtos y unos que son eminentemente notariales. Es decir, nosotros los notarios tenemos plenamente la función hasta dictar el auto final. En cambio, hay trámites que son mixtos por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos con la clase nueva de hoy, vamos a comprender por qué hay algunos principios que tenemos que poner en práctica para poder ir adecuando con los documentos que se nos ponen a la vista y con las manifestaciones de voluntad de los comparecientes, saber qué tipo de proceso es el que se va a llevar a cabo.
Por eso dice que no es un procedimiento uniforme, sino que es un conjunto de procesos, los cuales tenemos que ir nosotros determinando cuál de todos es el que se va a ir aplicando. La prueba que se rinde está sujeta a una citación. Es decir, la prueba que se rinde dice no tiene que tener ningún prerequisito. Es decir, las pruebas regularmente dentro de los procesos son documentales. En alguno que otro pueden pedirse declaraciones de testigos. En ese caso no hay necesidad de hacer citaciones, sino que solo se les requiere de la declaración y se puede hacer por medio de declaraciones juradas. Por eso es que dice nuestro libro de texto que no hay necesidad de citarlos a ninguna parte, sino que con hacer la declaración jurada y adjuntarla a los atestados, pues tiene un valor, ¿verdad? Luego, la necesidad que existe dentro de los procesos de darle audiencia a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, quien va a ser la encargada de darle opinión favorable o desfavorable para que se emita el auto o para que sea trasladado el trámite al juzgado correspondiente para que dicte el mismo, ¿verdad? El mismo auto. La resolución final se puede impugnar, no se puede impugnar hasta un periodo no mayor de 10 años. Es decir, después de que se dicta la última resolución, las partes tienen 10 años para poder redarguir, revisar ese trámite para ver si no hubo algún error o hay alguna inconformidad, ¿verdad? Las resoluciones no pasan en autoridad de cosa juzgada, por lo mismo pueden ser redarguidas de alguna revisión en la vía contenciosa por el que se sienta agraviado y crea tener algún derecho que le fue vulnerado. Entonces, hasta este punto quedamos con lo que son las características específicas de lo que puede ser una tramitación notarial. Y esto es lo que tratamos en jurisdicción voluntaria, es decir, la voluntad de las partes es la que va a regir este trámite ante ustedes cuando la ley nos faculte para realizar los mismos. Es decir, va a haber una enumeración de procesos, de nombres que van a tener la facultad, los notarios, de poder llevar a cabo dentro de sus notarías. Y para eso, el día de ayer, yo les pedía que tuviéramos en nuestro escritorio como primer punto la Constitución Política de la República de Guatemala. Segundo, que tuviéramos nuestra ley reguladora, que es la ley específica. Luego, que tuviéramos también a la mano nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que va a servir subsidiariamente si la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria no tuviera señalado algún trámite, alguna audiencia, algún plazo, alguna cantidad de tiempo para realizar algún tipo de diligencia. Entonces nosotros subsidiariamente tomamos lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y de ahí tomamos los plazos hasta de otros procesos que son los que nos van a servir de directrices. Aparte de eso, también hablamos de la relación de antecedentes históricos, cómo fue que se originó la jurisdicción voluntaria, cómo en Guatemala se inició cuando se nos facultó a los notarios para poder realizar matrimonios, para poder realizar uniones de hecho, para poder autorizar, después vino lo que ya en el Código Procesal Civil y Mercantil de 1963, donde ya se nos mencionan los específicos trámites que tenemos nosotros dentro de nuestras notarías. Luego en el 77, con la ley específica, pues se nos amplía el campo. Y les comentaba yo el día de ayer que nuestro código de notariado y estas leyes específicas están adelantadas a la par de otros países de Latinoamérica que aún no permiten que los notarios puedan realizar este tipo de trámites. Es decir, nosotros somos uno de los países de Latinoamérica que nos encontramos bendecidos con esa facultad y por eso dentro de los congresos latinoamericanos de notariado latino encontramos esos avances y felicitaciones en relación
a lo que es el ejercicio del notario dentro de las oficinas en relación a la jurisdicción voluntaria. Entonces, el día de ayer eso fue lo que a grandes rasgos se trató. Para los compañeros que no estuvieron, pues se les dio una pequeña reseña de lo que se trató el día de ayer en el punto 1. El día de hoy, para los que ya tienen su libro a la mano, porque la compañera Cecilia hizo el favor de poder compartir el libro de texto del doctor Muñoz, y también la compañera Norma compartió lo que es el libro del doctor Ricardo Alvarado, que son los dos libros que vamos a utilizar para poder tener un buen semillero para nuestros trabajos, ¿verdad? Muchas gracias por haberlos compartido, ya que con eso me apoyan grandemente, y Dios las bendiga. El día de hoy vamos a tratar un tema que no considero que lo vayamos a terminar, pero vamos a tratar la manera de avanzar un poquito para no quedarnos muy atrás. ¿Cómo son los principios que rigen la jurisdicción voluntaria? Esos principios los vamos a tomar como fuentes, ¿verdad? Como la fuente principal que da origen, como bien llamada, es una fuente, es la que da origen a lo que es la jurisdicción voluntaria. Dentro de esos principios vamos a dividirlos en dos partes. Eso es importante que empiecen a trabajarlo, porque cuando se les realizan pruebas que tienen ponderaciones, tienen tendencia a confundirlos, porque desde el principio no los separan como se los estoy indicando. Primero vamos a tratar los principios propios de la jurisdicción voluntaria, y después se tratan los principios fundamentales. Quiere decir que hay unos principios que se llaman propios, que son como generales, llamémosle así, y los principios fundamentales, que son el fundamento, la raíz, y que son los que eminentemente van a mandar la jurisdicción voluntaria. No con eso decimos que los principios propios o los generales no se tienen que tomar en cuenta, pero sí tienen que estudiarlos en forma separada y poderlos clasificar a la hora de pedirles en una hoja de trabajo que ustedes clasifiquen lo que es los principios propios, pues esos van a ser unos, y los principios fundamentales van a ser los otros que vamos a aprender. Y los tienen que aprender a separar y poder explicar por medio de ejemplos. El día de hoy voy a tratar la manera de ir ingresando a ellos uno por uno e ir poniéndoles ejemplos con experiencias para que ustedes los puedan ir adecuando. El objeto del curso no es que el libro de texto nos sirva para memorizarnos todo lo que dice ahí, si realmente no lo vamos a comprender. El objeto es que ustedes vayan comprendiendo y de la misma forma vayan memorizando, pero no con el objeto de que sean repetidores, sino que con el objeto de que sean analíticos y que ustedes vayan sacando sus conclusiones y saquen sus propios ejemplos, o vayan ustedes familiarizándose con los ejemplos que yo le doy para irlos adecuando a otros de la misma naturaleza. Y vamos a empezar hablando acerca del principio de forma. Como bien dice la palabra forma, pues rápido nosotros nos ubicamos en un procedimiento, ¿verdad? En algo que la ley nos indica cómo se hace. Por ejemplo, estos van a ser procesos. Entonces, como procesos, como tales, van a tener sus formas, sus tiempos, sus plazos, cómo se van a ir desarrollando. Cada uno es distinto. Lo que hablábamos al principio, que por su propia naturaleza se van adecuando. No son uniformes. Entonces, como un ejemplo de este principio general, este principio propio de la jurisdicción voluntaria, podríamos poner el ejemplo vivo de lo que es en la notaría el requerimiento de un trámite del mismo. En este caso, los requirentes se les llama así, igual que cuando nos solicitan el fraccionamiento de un acta. El requirente se acerca a usted como notario y le manifiesta su interés, por ejemplo,
Voy a poner múltiples ejemplos sin haber adentrado en los nombres de los mismos procesos, pero ustedes ya cuando estemos tratando los procesos en sí se van a recordar de los ejemplos. Por ejemplo, viene la persona Juana María Ramos López y me dice, buenos días, licenciada, pasa adelante, ¿en qué le puedo servir? Fíjese que yo tengo un hijo que a la fecha tiene 5 años. Él tiene por nombre Pedro Luis Ramos Gutiérrez. Ese es un ejemplo. Pero fíjese que yo ya no quiero que se llame Pedro Luis. Sí, ¿y por qué, señora? Porque fíjese que Pedro Luis se llamaba el papá, pero el papá nunca lo quiso reconocer. Entonces ya no es de mi agrado que él continúe llevando el mismo nombre. Y entonces nosotros vamos a comenzar a utilizar nuestro cerebro y lo que aprendimos en nuestro Derecho Notarial 3 y comenzamos a ubicar la solicitud que la persona nos hace en el trámite correspondiente. Por ejemplo, ese sería un cambio de nombre en forma específica. El cambio de nombre se puede realizar en el juzgado y también la ley nos permite que lo podamos realizar notarialmente en un trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces, ustedes le tienen que dar forma a la voluntad de la parte que los busca. Es decir, ustedes tienen que ubicarlo dentro de sus conocimientos para saber, al igual que como cuando ustedes aprendieron a discernir cuando el requirente le solicitaba un acta notarial y se recuerdan que ustedes hicieron multiplicidad de actas notariales y ustedes tenían que ubicar qué tipo de acta era la que se iba a redactar. En este caso es lo mismo. Ustedes tienen que ubicar la solicitud de la persona que manifiesta su voluntad ante ustedes para poder decirles ustedes qué trámite le corresponde y darle forma y decirle a ella el nombre técnico que va a llevar ese proceso. Y se le tiene que explicar paso a paso. Desde el primer momento ustedes le tienen que explicar qué gastos va a generar ese proceso en virtud de que todos los trámites notariales de jurisdicción voluntaria van a ser por medio de actas y resoluciones. Y las mismas van a ir debidamente timbradas según nuestras leyes, ¿verdad? El timbre notarial, timbre fiscal, nuestras resoluciones también van a ir con timbres notariales, el auto final también, las certificaciones del mismo modo. Entonces, ustedes van a tener que sacar todos sus conocimientos en relación a todas las leyes que yo les solicité el día de ayer que tuviéramos a la vista, porque les mencioné que teníamos que tener la Constitución, nuestra ley específica, que es el decreto 54-77. También les pedí que tuviéramos a la mano la ley de timbres, fiscales y papel sellado especial de protocolo, que tuvieran a la vista también la ley de timbres notariales y timbre forense. Tenemos que tener a la mano también la ley del impuesto único sobre inmueble. Tenemos que tener también la ley del impuesto de herencias, legados y donaciones, que nos va a servir para los trámites de procesos sucesorios, porque van a haber procesos sucesorios testamentarios y procesos sucesorios intestados. Tenemos que tener a la vista todas esas leyes que les acabo de mencionar en forma ordenada, en forma... 44. Por favor, los compañeros que tienen su micrófono encendido, tal vez lo pueden apagar porque se escucha lo que están moviendo en la televisión. Por respeto a los compañeros que están poniendo atención y tienen su micrófono apagado, por favor, apáguenlo todos. Porque para oír televisión, mejor entonces nos ponemos a ver tele y ya no hay clase, ¿verdad? Entonces, cambiando el tema, les decía que esas leyes las tenemos que tener a la vista para poder desarrollar ya en sí cuando empecemos a trabajar lo que son los procesos, ya con todos sus pasos y con todos sus requisitos. Así pasamos lo que es el principio general llamado de forma a lo que es el principio de inmediación. Ustedes como notarios van a tener que ser intermediarios, eso quiere decir la inmediación, intermediarios entre la voluntad de las partes y el notario en sí. Y el tribunal, ¿verdad? Cuando son trámites mixtos. Por ejemplo, hay un trámite denominado ausencia, que es cuando se declara que una persona donde ha tenido su residencia y su lugar de
vivienda, pues desaparece por un periodo determinado de tiempo. Entonces, ese trámite es uno de los que llevamos en forma mixta porque la resolución final de la declaratoria de ausencia la realiza un juez de instancia civil. Nosotros llevamos todo el trámite y al final, cuando la PGN dictamina y da el dictamen favorable para poder dictar el auto, lo tenemos que llevar con una resolución, trasladarlo a la judicatura y por eso el trámite es mixto, ¿verdad? Entonces, nosotros somos intermediarios entre la voluntad de las partes, las personas que nos buscan, porque puede ser que sean 1, 2 y 3 hermanos, primos, a veces padres e hijos, y tener en cuenta el hecho de que no vayan a tener litis, que no vayan a estar peleando, que sea la voluntad unánime, que no haya ningún problema entre ellos para que nosotros en forma notarial lo podamos hacer. Porque si están en litis o en pleitos, se tiene que ir definitivamente a la forma judicial, ¿verdad? Que es donde el Estado le faculta a los jueces el ejercicio de la ley, la aplicación de las leyes, ¿verdad? En este caso, cuando se violenta. O cuando hay trámites de jurisdicción voluntaria, pero hay litis, ¿verdad? Entonces, el Estado faculta a los jueces para que puedan ellos realizar el trámite. Entonces, en nuestra función de intermediarios, o sea, la de inmediación, el principio de inmediación, está el hecho de ser nosotros mediadores. Estamos en medio de las partes para determinar si el trámite se va a hacer de manera notarial o de manera judicial. A eso se refiere. La intermediación va a servir porque nosotros tenemos que estar en medio de la situación que ellos tienen y cuando nos requieren, pues nosotros somos los que vamos a examinar los documentos que se nos ponen a la vista y si tuviéramos alguna duda, pues tendríamos que acercarnos a los registros para fijarnos y determinar si los documentos que nos ponen a la vista, pues son originados de esos registros. Aunque yo a ustedes les he enseñado que la doctrina siempre nos dice que nosotros los notarios no prejuzgamos sobre la veracidad de los documentos que se nos ponen a la vista, ni sobre la veracidad ni la pertenencia de la gente que se pone a la vista de nosotros con documentos de identificación. Sin embargo, cuando sucede algo así, siempre nos encontramos inmersos dentro de la observancia de las personas que consideran que en un momento determinado se pudo dar algo de eso y tenemos la obligación de demostrar que nosotros no tenemos obligación de eso. Sin embargo, en la inmediación, nosotros los notarios tenemos que tener un poquito de cuidado en relación a eso, que no tenemos la facultad ni estamos obligados de dar la veracidad de los documentos ni de los instrumentos, pero si se nos facilita ir a los registros para verificarlos, pues sería una mejor forma para estar tranquilos y que después, dentro de los 10 años que se dicte el auto, no va a resultar una persona diciendo es que yo no firmé, es que yo no presenté esos documentos, la persona que se presentó no era yo. Entonces, por eso es que se les dice que en la inmediación ustedes pueden hacer su función notarial más profunda. Y aunque la ley nos dice que nosotros no prejuzgamos para no tener problemas posteriores, tendríamos que ir a los registros a verificar si los atestados que se nos están poniendo a la vista, pues son o no los verdaderos, ¿verdad? Luego hay otro principio, que es el principio de rogación. Antes de explicarlo, les quiero pedir que si dentro de las explicaciones hay alguien que quiera interrumpir, alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, alguna intervención, lo puede hacer libremente. El día de ayer yo les manifestaba que las clases van a ser puramente clases magistrales, pero con ello no les indico que ustedes no puedan participar o que tengan alguna duda o que tengan alguna participación, alguna aportación, de hecho, a la clase. Gente que ha leído y que ha tenido oportunidad de tener más amplitud dentro del tema, serán bien recibidas sus intervenciones. De lo contrario, yo también puedo hacer señalamientos y solicitarle a alguien que me explique algún principio de los que yo ya he explicado para ver si la explicación quedó fijada o por lo menos dio la idea para que a la hora de resolver un caso, a la hora de llevar a cabo el proceso, saber que ustedes están
al tanto de todo el proceso y del procedimiento y de la explicación para que no se encuentren perdidos. ¿No hay ninguna duda hasta ahorita, hasta el momento? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el principio de rogación. El principio de rogación, la misma palabra lo dice. Nosotros los notarios actuamos a ruego. No lo podemos hacer de oficio. Definitivamente tenemos que tener a la vista frente a nosotros a las personas que vienen a la notaría a requerir nuestros servicios y nos ponen nos exponen su voluntad para que nosotros, por medio de la forma, busquemos en dónde adecuar por su naturaleza el proceso que vamos a trabajar. La rogación consiste en eso, que el trabajo va a ser a ruego de los particulares. El hecho de que nosotros estemos realizando una función que es eminentemente judicial, pero se nos faculta para hacerlo en notarial, no quiere decir que nosotros podamos actuar de oficio, como lo hacen en tribunales, que tienen facultad para actuar en algunas cosas de oficio. Nosotros, para todo el trámite en sí, todo el proceso en sí, tenemos que tener a la vista a las personas que nos rueguen, que nos soliciten los servicios. Y al mismo tiempo, ahí les voy a hablar del principio del consentimiento. El consentimiento no tiene que estar con vicios, tiene que ser libre de vicios. Debe de ser de manera unánime si son varias partes. Ese consentimiento llega a ser la voluntad que llega a formar parte de un principio de los específicos y de los que no pueden faltar, ya que el consentimiento tiene que ser libre de vicios y no tiene que estar con ningún anomalía, ¿verdad? Porque si no, ese daría la oportunidad de que si nosotros no estamos plasmando lo que se nos está pidiendo a ruego y nosotros no estamos plasmando dentro de los documentos la voluntad de las partes, estamos dando fe de algo que no es. Entonces el consentimiento lo tienen que dar las personas con su firma, cuando pueden leer y escribir. Cuando no pueden leer y escribir, el consentimiento se da con la impresión de la huella digital del pulgar derecho o de alguno de los otros dedos, si careciere del mismo, ¿verdad? Podría ser también que el consentimiento vaya acompañado de un testigo. En este caso, cuando no pueden firmar, se utilizan los testigos a ruego dentro de las actas y en ese momento es que nosotros plasmamos dentro del documento el principio del consentimiento y el principio del ruego que nos hace la persona que se presenta ante nosotros. Con esos dos principios de la mano, le damos la seguridad jurídica, que es otro principio, que va a tener el requirente, que va a tener la persona o las personas que nos buscan, ya que ese documento es tomado como plena prueba en virtud de que hasta que no aparezca alguien que se encuentre afectado en sus derechos, todo lo que ustedes autoricen y el proceso que ustedes realicen, lleven a cabo y finalicen, va a tener el carácter de plena prueba hasta que no se demuestre lo contrario. Y para demostrar lo contrario tendría que ser redarguido de nulidad o de falsedad con sus determinadas pruebas, según lo que nos indica el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, una vez no haya sido transcurrido el tiempo para la prescripción, por ejemplo. Permítame, solo estoy viendo aquí. Bueno, alguien está dando las gracias porque se le pasó el enlace. Voy a interrumpir ahorita la explicación porque hablando del enlace, cuando programé las clases, lo programé recurrente para que se pueda usar el mismo enlace en todas las clases. Es decir, en este semestre ya no les voy a estar pasando cada clase, cada día, lunes y martes, los enlaces, sino que ustedes ya tienen y ese nos va a servir para todo el semestre. A eso se le llama enlace recurrente. Entonces, para los que se conectaron hasta hoy, se los estoy indicando para que se facilite más. Cada día yo aprendo una cosa nueva y esto es algo que aprendí, que cuando se pone recurrente ya no hay necesidad que esté programando clases todos los días con un enlace distinto. Y eso ya facilita, ¿verdad? Luego hablábamos de la certeza jurídica y la seguridad jurídica que el notario le da al documento y estaba hablando de los derechos que tienen los terceros de poder redarguirlos ya sea de nulidad o sea de falsedad, según el caso, según no haya prescrito el tiempo para el cual tienen derecho de hacerlo, ¿verdad?
Luego, en ese momento, ustedes ya aprendieron en sus anteriores notariados la autenticación que ustedes le dan, ese es otro principio, con la fe pública de la que ustedes se encuentran investidos, y en ese momento autentican el documento, autentican la voluntad de las partes y lo que dice el documento que autorizan. En este caso van a ser actas notariales y resoluciones de trámite y resoluciones finales. Comiencen a familiarizarse con esas palabras. Vamos a utilizar actas notariales que se van a llamar de diferentes formas según el punto donde las desarrollemos. Por ejemplo, cuando somos requeridos por primera vez, el acta va a ser el acta de requerimiento, así se le va a llamar, que es la primera acta con la que se va a abrir el proceso. Luego van a ver la primera resolución, que va a ser la de trámite. Luego van a ver actas testimoniales, por ejemplo, como yo les estaba manifestando, que no hay necesidad de ser citadas a las personas, sino que es únicamente que plasmen su declaración en un acta notarial. Y ya esas actas van a ser de declaración jurada o de testimonio de algún testigo, valga la redundancia. Luego van a haber resoluciones de trámite, resoluciones finales, van a haber actas notariales donde se presentan algunas de las partes que no se presentaron al momento del acta de requerimiento. Van a haber actas de inventario, van a haber actas donde se levantan los inventarios de los bienes del causante, es decir, en los procesos sucesorios. Van a haber también actas donde, ya les dije, cuando se presentan personas que no se habían presentado la primera vez, o juntas de herederos, que solamente en esa acta se van a presentar todos, porque en las otras solo se presenta un representante de la mortual. Entonces va a haber acta de nombramiento también para el representante de la mortual, y así vamos a ir aprendiendo el tipo de actas que se van a ir utilizando dentro de los trámites. Ahorita se los digo así a grandes rasgos, sin más manera de que se asusten, pero es para ir ejemplificando, por ejemplo, cómo es que ustedes le van a dar forma, van a ser intermediarios, van a ser rogados por las partes, van a tener el ruego de ellos, luego ustedes van a plasmar dentro de los documentos el consentimiento, luego le van a dar certeza jurídica a los documentos que van a formar parte del juicio, del proceso, y al mismo tiempo lo autentican. Y la fe pública, que la fe pública la tomo yo como un principio fundamental del derecho notarial, ¿verdad? En sí, la fe pública la vamos a tomar aquí como un principio general, pero la fe pública es un principio real del derecho notarial en general. Eso lo tienen que tomar en cuenta ustedes, ya saben que es la potestad que ustedes reciben del Estado para dar fe de todos los actos, cosas que les son solicitadas que sean constar, y también actividades donde ustedes se encuentren presentes y cosas que les consten, ¿verdad? Para todo eso, ustedes utilizan la fe pública y eso es lo que le da la autenticación y la seguridad jurídica a los documentos que ustedes autorizan. En este caso, por ser jurisdicción voluntaria, no está fuera de lo que es la fe pública. De hecho, ustedes la inician a practicar dentro de todo, desde el derecho notarial 1 hasta el derecho notarial 4, que son las escrituras públicas, ya dentro del protocolo, ¿verdad? De esta jurisdicción voluntaria vamos a tener un trabajo. Ya les hice llegar lo que es el cronograma. Y dentro del cronograma de actividades tenemos un trabajo escrito individual, donde vamos a formar un rotafolio. Ese rotafolio va a consistir en que ustedes van a faccionar sus trámites, sus procesos a mano, uno por uno, y los van a juntar en ese rotafolio, y ese va a ser el trabajo en sí. Es para que ustedes tengan un ejemplo vivo de lo que son los procesos. Los pueden empezar a hacer conforme los estemos trabajando dentro de la clase. Los laboratorios que menciono dentro del cronograma son hojas de trabajo o pequeños cuestionarios que se les van a pasar, ya sea un día antes de la clase o para el día de la clase, o se les deja un tema en particular para que ustedes estudien, y ese día pues se toma en cuenta con 2 o 3 preguntas que se les hagan.
Va a ser sencillo, va a ser fácil, pero lleva un proceso en virtud de que tenemos que tener una ponderación. Todos los puntos que estamos tratando tienen sus preguntas dentro del primer examen parcial que vale 15 puntos, el segundo examen parcial que vale 15 puntos, los laboratorios que cada uno tiene señalado su ponderación, hay unos que valen 3 puntos, otros que valen 4, y el trabajo escrito me parece que tiene un valor de 10, creo, 10 puntos o 20. Alguien que me tenga a la mano el cronograma de actividades que se les pasó hoy al grupo. Vamos a ver. Se les pasó el programa del curso actualizado que tiene todos los contenidos. Y luego se les pasó lo que es el cronograma, que es donde está, vamos a ver, 3 puntos. Todo lo demás se va a examinar en parciales de 15 puntos. Y hay un trabajo por escrito que tiene un valor de 20 puntos. Ese es el trabajo. El trabajo es el punto número 8, ¿sí? Licenciada, fíjese que en el grupo a mí no me aparece ningún cronograma. Primero está el programa, luego está el cronograma y de último está la planificación diaria. No me aparece nada. A los demás tampoco. Se le mandó a Abraham. ¿A qué grupo no aparece? No hay nada, Lecto. O sea que se les envió, pero no tiene nada adentro. No recibimos nada. Es que se le pasó a Brandon. Y Brandon nos iba a hacer sí, el lo favor. siento, como que no se cargó cuando lo envié, pero ahorita lo reenvío. Es que se le mandó a Brandon. Muchas gracias, Brandon. Ya empecé a molestarlo, pero realmente sí se le envió. Ya se los va a mandar el compañero Brandon. Sí, Ahí. se me envió en la tarde, pero como estaba trabajando no me percaté y no lo cargué al enviarlo. Pero entonces yo le agradezco mucho que se los pase y entonces ya para la próxima clase lo vamos a tener todos a la mano y lo voy a explicar. Voy a explicar para que ustedes comprendan y comiencen ya a trabajar algunas cosas. Según tengo entendido, ya para el próximo lunes, por eso es que me interesaba que lo tuvieran ahorita. Pero si se los va a pasar más tardecito, sería bueno que lo revisáramos. Porque para ya lo acabo de enviar. Para el lunes, vamos a ver. Tengo para el lunes 25, no sé si es la próxima clase que tenemos. Sí, ¿verdad? Para el lunes 25 tengo el primer laboratorio de un valor de 3 puntos. Entonces, yo les voy a indicar de seguro que es el tema 1 y el tema 2, que es el que estamos abordando. Y ese día van a tener un pequeño laboratorio. Pueden ser 3, 5 preguntas que van a tener que resolver con su respectiva respuesta. Y se los puedo recibir un día antes para que lo analicemos el siguiente día o se los paso ese día para que lo resolvamos en clase. No va a ser nada difícil, es algo fácil. Lo que tengo interés es que ustedes estén en clase, 1, y 2, que si por algún problema no pueden conectarse a su clase, entonces ustedes estudien en su libro de texto o pues las clases se van a subir siempre para que estén al servicio de ustedes, se graban automáticamente, están siendo grabadas. Entonces, para que ustedes las puedan escuchar y ustedes puedan retroalimentar. Ahorita, después de lo que es la fe pública, el último principio general, el último principio del que estábamos hablando es la publicidad. ¿Por qué es público? Porque está a la vista de todos los que tengan interés. Al igual que estuviera en un juzgado, pues en el juzgado hay una ley específica que es de publicidad especial, ¿verdad? Que da atención al público para que conozcan de todo el trámite en sí. Al igual en las notarías, nosotros también tenemos la obligación de poner a la vista. Por supuesto, no le vamos a poner a la vista el proceso a alguien que realmente no tenga ningún punto específico. Por ejemplo, dentro de un proceso sucesorio, alguien viene y quiere venir a ver el testamento de una persona ya fallecida, pues ya sabemos que no se lo tenemos que poner a la vista,
si no viniera a acreditar el hecho de que tiene derecho igual a los que están radicando el proceso o un mejor derecho aún, ¿verdad? Pero lo tiene que demostrar con un atestado. Entonces, en ese momento es que la ley de información pública que tiene el tribunal también la podemos poner nosotros en práctica y podemos hablar de lo que es la publicidad, de lo que es en sí el trámite que estamos llevando a cabo dentro de nuestra oficina. Hasta aquí entra lo que son la clasificación de los principios propios. ¿Tienen alguna duda acerca de estos principios que se les acaban de explicar? ¿Quieren que se les retroalimente? ¿Quieren que se les hable un poco más profundo? Este es el momento porque no vamos a regresar. Ustedes están viendo que el lunes 25 tenemos una actividad programada que puede hacer que sea de que yo a los compañeros que están conectados les haga una pregunta a cada uno y todo el periodo de clase pasemos en ese interrogatorio y que ese interrogatorio tenga valor de 3 puntos. Por eso todos tienen que estar conectados. Si alguien no se puede conectar por X o Y razón, tienen que justificarlo porque ya les dije desde el día de ayer que hoy no voy a pasar asistencia. Realmente ustedes son los que tienen interés en ganar su curso. Yo tengo interés en ayudarlos, pero ya comprendí que pues habrán casos en los que no se pueden conectar y van a ver la clase posteriormente. Pero el día del laboratorio yo pienso que por lo menos ese día sí se tienen que conectar, porque si no, pues tendrían que cada vez que no se conectan al laboratorio y no se excusan debidamente, van a ir perdiendo sus puntos. Esa es la diferencia, o sería la obligatoriedad si fuera, por ejemplo, igual que el semestre pasado que teníamos exposiciones. ¿Se recuerdan que cuando tenían exposiciones, pues ustedes tenían que conectarse y llevar a cabo su exposición? Y en este caso tienen que conectarse para llevar a cabo su laboratorio. Y ahorita ya para el lunes 25 tienen el primer laboratorio de 3 puntos. ¿No tienen alguna observación en relación a los principios propios? Que vamos a entrar. Sí. Una pregunta, ¿el principio de publicidad entra también ahí? Sí, el de publicidad. Hablamos el de forma, el de inmediación, el rogación, consentimiento, seguridad jurídica. Hablamos de la autenticación de la fe pública y el de publicidad. Esa es la clasificación que vamos a tener en cuenta. Luego vamos a tener los principios que son, que yo clasifiqué como principios fundamentales. Los principios fundamentales van a ser los que no pueden faltar. Y entonces ahí tenemos los principios fundamentales. Nos vamos a saltar un poquito aquí lo del libro, porque en el libro también hay otra clasificación de otro tratadista. Y podríamos tratar esos puntos, pero ahorita voy a tratar lo que son los principios fundamentales. Los principios fundamentales va a ser el consentimiento unánime. El consentimiento unánime consiste en que todas las personas que lo requieran, que les a ruego les soliciten el trámite, tienen que tener el consentimiento igual. Todos tienen que tener consentimiento unánime. Si una de las partes no da su consentimiento, quiere decir que entre ellos hay problemas, hay litigio, hay pleito. Entonces nosotros los notarios no vamos a poder conocer, porque uno de los principios, de las características que rige la jurisdicción voluntaria, va a ser que no exista litis. Entonces, si el consentimiento es unánime, vamos a poder actuar, porque la característica nos está indicando que todos están de mutuo acuerdo. Luego, como segundo principio fundamental, tenemos la actuación y las resoluciones. Las actuaciones van a ser las actas notariales y las resoluciones van a ser las que van a ir dando trámite al proceso. Eso quiere decir, por ejemplo, que la primera acta, les decía yo que va a ser el acta de requerimiento. Cuando ustedes escuchen acta de requerimiento dentro de este proceso de jurisdicción voluntaria, en general, cuando escuchen acta de requerimiento, quiere decir que es la primera acta que ustedes van a autorizar dentro de todos los procesos. Es decir, si vamos a aprender 11 o 12 procesos,
dentro de los 11 o 12 procesos, va a haber un acta de requerimiento, que va a ser la que le va a dar inicio al trámite en sí. Es por eso que las actuaciones y resoluciones son principios fundamentales, que quiere decir que no pueden desaparecer. Y esos principios fundamentales los vamos a separar de los generales o los propios, porque estos los encontramos dentro de la ley específica, el decreto ley 54-77. Cuando ya empecemos a dar lectura al decreto ley 54-77, vamos a ir buscando dónde se encuentra en cada considerando, en cada artículo, lo que son esos principios. El consentimiento unánime. Las otras son las actuaciones y las resoluciones. Las actuaciones van a ser las actas y las resoluciones son las que les van a dar el trámite, ya sea las primeras resoluciones o la resolución final, porque van a haber procesos donde vamos a dictar el auto final, que son las resoluciones finales. Por eso se convierte como un principio fundamental que se encuentra dentro de la ley específica, que es el decreto 54-77. La colaboración de las autoridades. La colaboración de las autoridades va a consistir en lo siguiente. Yo les manifestaba dentro de las características que siempre vamos a correrle audiencia a la PGN. La Procuraduría General de la Nación va a tener siempre que darnos su colaboración. No nos la pueden negar. O sea, nosotros tenemos la obligación de correr audiencia y ellos tienen la obligación de atendernos como autoridad y colaborar con nosotros. Al mismo tiempo, dentro de otros procesos que no son eminentemente la audiencia de la PGN, podríamos solicitar también dentro de los atestados que solicitamos de algunos procesos de rectificación de una partida de nacimiento, por ejemplo, vamos a tener necesidad de solicitar a RENAP, al Registro Nacional de las Personas, que se nos extiendan algunas certificaciones. Y al no tenerlas, tenemos que tener la colaboración de parte de ellos, porque ellos, al no encontrarlas, ellos a veces nos dan certificaciones denegativas. Es decir, la colaboración de ellos es fundamental para nuestro trámite, en virtud de que las personas que nos requieren a veces desconocen que las autoridades tienen que colaborar con nosotros. Y ellos solo vienen y les manifiestan que no cuentan con la certificación de nacimiento de su papá o de su abuelo que ya está fallecido, o de algún menor que está vivo, pero como es menor, es el padre el que tiene que actuar. Y les manifiestan que dentro del Registro Nacional de las Personas no aparece su certificado de nacimiento. Pero ellos ignoran que hay un trámite específico en la jurisdicción voluntaria donde se les puede, ya sea reponer ese certificado si es que existió alguna vez, o se puede rectificar si es que tiene algún error y por eso es que no coincide, ¿verdad? Entonces, de esta forma es como nosotros obtenemos la colaboración de las autoridades. Al mismo tiempo, podemos solicitar también certificaciones al registro de la propiedad y todas estas entidades del Estado tienen que rendirnos la colaboración. Y como autoridades, ellos, por eso es que se vuelve una colaboración en forma directa de parte de las autoridades para con nosotros, al igual que lo harían si un juzgado lo requiere, ¿verdad? Recuérdense que el trámite en el procesal civil y mercantil va a estar señalado de manera judicial, o sea que lo que primero tienen que empezar a hacer ahorita es darle lectura a partir del artículo 401 en el procesal civil y mercantil para que ustedes empiecen a darse cuenta del nombre de los trámites que hay y cómo ese código le autoriza a las judicaturas de poder realizarlos. Esos mismos y otros más se encuentran en el decreto 54-77 y ahí es donde llegamos a 11 o 12 trámites, me parece que son los que vamos a desarrollar. La audiencia a la PGN, ya se las dije, que todos los trámites de jurisdicción voluntaria necesitan como requisito fundamental la audiencia a la PGN porque son ellos los que velan como en representación del Estado que nuestro trámite esté llenando todos los requisitos como si se estuviera llevando a cabo en un juzgado y es el que da el dictamen favorable o desfavorable para dictar el auto final.
El ámbito de aplicación de la ley es una opción al trámite. Es decir, ese es el principio de convertibilidad del que yo les hablaba, en donde las personas tienen la oportunidad, los particulares, los necesitados, tienen la oportunidad de utilizar este ámbito de aplicación de la ley y pueden decidir si el trámite lo quieren hacer notarial o lo quieren hacer judicial. Por ejemplo, yo tuve una experiencia donde se inició en mi notaría un trámite procesal, un trámite de jurisdicción voluntaria, perdón, donde era una radicación de un proceso sucesorio intestado. Y se tuvo que hacer la relación del parentesco de una prima hermana, o sea, prima en primer grado, ¿verdad? De la causante. La causante era la persona que había fallecido. Y se tuvo que hacer un análisis profundo de si realmente la persona que había fallecido no había tenido hijos, no tenía padres vivos, no tenía hermanos, no tenía sobrinos. El único sobrino, un hermano que había tenido ya había fallecido y su sobrino también falleció antes que ella. Y entonces ahí el parentesco se fue a una prima, porque la tía también ya había fallecido, pero la hija de esa tía, de la hermana del padre, estaba viva y era la prima. Entonces ella fue la que radicó el proceso sucesorio intestado de su prima. En el proceso, pues, se hizo el acta de requerimiento, la primera resolución, se dio orden de realizar la publicación de edictos, se solicitaron algunos informes a los registros, se dio trámite a todo lo que la ley ordena, ¿verdad? Dar el aviso a la corte de que se está radicando el proceso, solicitar los informes a los registros de la propiedad, el primero que es el Centralia, el segundo que está en Quetzaltenango, y se hizo todo. Se dictó la primera resolución y se comenzaron a hacer todas las cosas. Luego, dentro de la publicación de los edictos es para señalar dentro de los 30 días, 15 días, perdón, siempre se me confunde esa fecha, se señala que va a haber junta de herederos para que los que se sientan interesados se presenten a dicha junta con igual o mejor derecho, y de lo contrario lo van a poder hacer después de esa fecha en cualquier momento del proceso, así dice. Entonces resulta que para el día de la junta de herederos solo llegó la interesada, que era la prima de la causante. En este caso, en el transcurso, se llevó a cabo, era un inmueble, un bien inmueble con todo el menaje de casa y un mausoleo y unas joyas y cosas así, las que entraban dentro de la mortual. Y resulta que dentro de se hizo los avalúos correspondientes y se hizo el acta de inventario. En ese momento se presenta a mi oficina un notificador de un juzgado de instancia civil y me notifican que había una persona que había radicado el proceso de manera judicial y que él se atribuía la calidad de primo de la causante. Y resultó que habían dos procesos radicados. Un proceso notarial que estaba llevándose mi notaría por la prima hermana y un proceso judicial que se adjudicaba un primo hermano, pero por parte del papá, y esta era por parte de mamá. Así me parece que era. La cosa es que entre ellos no había parentesco, pero sí había unión con el causante, con la causante. Entonces, mi obligación era que ya habían dos personas peleándose la herencia, pero me apersoné al juzgado y notifiqué el hecho de que dentro de mi notaría se estaba radicando el proceso. Y se solicitó la presencia de la persona que había radicado el proceso en la vía judicial y lo invitamos para que se presentara en la vía notarial. Por este principio que estamos hablando del ámbito de la aplicación de la ley y la opción al trámite. Entonces ahí determinamos que el señor que había radicado el proceso judicial no tenía certificación de nacimiento porque no era guatemalteco. Él tenía otra nacionalidad y no pudo justificar el hecho de que era primo de la causante. Entonces el trámite se continuó notarial.
la juez del juzgado de instancia civil de oficio, no sé si anuló las actuaciones, no sé cómo hizo ella, pero dejó sin efecto el procedimiento en virtud de que no podían existir dos trámites, enmendó el procedimiento de oficio y le indicó a él que se fuera a la vía notarial, que era la que se había iniciado antes de la vía judicial. El señor no se pudo presentar ni apersonarse dentro del proceso notarial porque no tenía certificado de nacimiento. De hecho, dentro del proceso judicial lo había hecho con un pasaporte y así le habían dado trámite, y dentro del proceso notarial tenía que justificar todo lo que la persona que era mi requirente había justificado. Se había probado plenamente que era la heredera legítima porque se había sacado un plano, una planificación de todo lo que era el parentesco hasta llegar al punto donde ella sí tenía derecho. El señor que peleaba su derecho no tenía ni igual derecho ni mejor derecho que ella y se quedó fuera de la mortual. El proceso terminó y él nunca pudo oponerse al mismo. La herencia fue adjudicada a la persona que con sus atestados acreditó su derecho, y el ámbito de aplicación de la ley y la opción al trámite no se le pudo aplicar porque él nunca pudo presentar los documentos que justificaban su parentesco. Luego hablamos de otro principio, que es el principio de inscripción en los registros, que es cuando se dictan los autos. Aunque sea un trámite mixto y sea dictado por el juzgado, siempre el trámite regresa a nuestra notaría para que seamos nosotros los que llevemos a cabo las inscripciones en los registros. Entonces, en este caso, ese es un trámite específico, esencial, fundamental, porque ¿de qué va a servir que llevemos a cabo la declaratoria de una ausencia, por ejemplo, o un cambio de nombre, si el cambio no se va a registrar donde corresponde? Como podrán ver, por ejemplo, van a haber trámites que se relacionan específicamente con la vida civil, es decir, en el RENAP. Es decir, un cambio de nombre va a ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas, en el libro de nacimientos, donde se va a realizar el cambio de nombre. Ahora, por ejemplo, si cuando hablemos de la rectificación de área, que es otro de los trámites que vamos a aprender, pues definitivamente eso se trata de un inmueble, y ahí vamos a tener que llevar el registro al Registro General de la Propiedad, ya sea de la zona central, si se refiere a los departamentos que entran ahí, o al segundo registro, que es el que está en Xela, si se tratare de los departamentos que tienen que inscribirse allá. Entonces nosotros, al igual que la colaboración de las autoridades, vamos a necesitar también de los registros, y ese va a ser uno de los principios fundamentales que vamos a usar en la jurisdicción voluntaria. Y luego, por último, tenemos la remisión al Archivo General de Protocolos. Los expedientes terminados de todos los procesos se tienen que enviar al Archivo General de Protocolos, que va a ser el que va a llevar el registro de los mismos dentro de ese archivo. Entonces, estos van a ser los principios fundamentales propios de la Ley Decreto 54-77, que va a ser la ley específica, que es la que tenemos que tener a la vista para poder comenzar ya a conocer los trámites en forma específica. El día de ayer les explicaba que supletoriamente los trámites que no se encuentren dentro de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, supletoriamente o subsidiariamente tenemos lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. En relación a plazos, hay algunos procesos dentro de la ley específica que no tienen plazos especificados. Perdón. Entonces nosotros vamos a tomar los plazos que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil para otros procesos que nos van a ir sirviendo de referencia. Entonces, en relación a estos, hemos tratado lo que son ya los principios fundamentales, y es así como vamos a comenzar a señalar en qué artículos del Código de Notariado podemos ir encontrando también algunos fragmentos que nos van a servir para los trámites en sí.
el notario va a faccionar actas notariales, que eminentemente el fundamento está en nuestro código de notariado, y debe cumplir con todos los requisitos que ustedes ya aprendieron en Notariado 2, que fue donde aprendieron a faccionar sus actas. Y dentro de este Notariado 3, ustedes van a aplicar todo eso que aprendimos en Notariado 2. Como se pueden dar cuenta, este organigrama de los cursos va precisamente planificado para que ustedes vayan teniendo concatenación y relación, porque no tuviera objeto que ahorita tuviéramos que usar las actas notariales y resoluciones si ustedes jamás hubieran podido faccionar una. Nosotros ahorita vamos a utilizar ya las representaciones como ya las aprendieron y ya tenemos que manejar todo lo que sabemos acerca de esos mismos instrumentos dentro de nuestro código de notariado. O sea, ya no vamos a tratar esas cosas. Yo voy a dar por sentado que ustedes ya las saben y que vamos a dar cumplimiento de las mismas. Es decir, yo ya solo les voy a ir indicando cuando iniciemos con el acta inicial del proceso. Se les va a ir indicando qué elementos específicos y qué atestado les tienen que poner a la vista según los organigramas de los procesos, porque los libros, ambos libros tienen ejemplos prácticos. Y yo voy a dar por sentado que ustedes ya pueden faccionar un acta notarial correctamente, sin necesidad de entrar a conocer elementos formales y esenciales que ya aprendimos que tienen que cumplir dentro del código de notariado. Entonces, en ese punto ya no vamos a tocar eso porque eso ya lo aprendieron. Entonces, voy a dar por sentado que ustedes ya tienen conocimiento de lo mismo y lo que vamos a ir aprendiendo es el hecho de que ustedes van a practicar todo lo que saben. Vamos a ir señalando uno por uno los trámites, vamos a ir haciendo su forma teórica y su forma práctica, y es así como vamos a formar el rotafolio con los que llevemos hasta ese momento, y los que se estudien ya de último, pues van a ser objeto de examen y tal vez van a ser objeto de también recopilación, aunque no formen parte del rotafolio que van a presentar, que va a tener valor de 20 puntos. Aunque lo esencial sería que fueran todos los trámites, pero no nos va a dar tiempo tenerlos completos dentro del rotafolio, ¿verdad? Solo es para que ustedes tengan un archivo, pero por ser virtual, lo vamos a tener que hacer de manera por escrito y lo van a subir siempre en PDF o en Word para que yo ahí lo revise, al igual que los exámenes y las pruebas que se les han ido haciendo. No sé si tienen algún comentario acerca de las dos clases que hemos tenido oportunidad de desarrollar. Si dio tiempo de terminar, estoy muy satisfecha porque he encontrado que el día de hoy nos reunimos 37 personas. No sé si vamos a hacer siempre las mismas, harán falta como 12 o 13 personas. Pero espero que el próximo día de clases sí se encuentren porque va a haber una actividad. Dentro del grupito de WhatsApp se les va a estar siempre indicando en qué va a consistir la actividad y cómo la vamos a desarrollar. A veces va a ser muy fácil la forma como, pero el objeto no es ponerlos estresados, sino que irles facilitando y que vayamos, por ejemplo, podría ser, es un ejemplo, que como ya les solicité qué leyes son las que tienen que poner a la vista. Entonces podría ser, bueno, para el lunes 25 tenemos que tener analizados los considerandos del decreto ley 54-77. Yo se los indico mañana en su grupo de WhatsApp. Y para el lunes 25, pues yo podría señalar qué personas son las que me van a desarrollar estos análisis, o puede ser que les pregunte a los 37, 40 que estén presentes para ver las diferentes opiniones que tengamos. Otra observación que se les hizo y que se les hace el día de hoy es que por orden de la coordinación
vamos a solicitar que durante los laboratorios todos se encuentren con su cámara conectada. Para los que no tienen su cámara en buenas condiciones, para que la tengan lista, porque no se va a permitir que estén solo pasivos sin estarlos viendo, porque se da el fenómeno de que solo se conectan y se van, y cuando uno los llama para una pregunta, para un requerimiento, no se encuentran, sino que simplemente lo hacen para que yo vea que están conectados o no sé para qué. Entonces, la recomendación es que para el lunes todos tengan sus cámaras, se les avisa con tiempo, porque cuando se les hace una pregunta o se va a hacer por escrito, no sé cómo va a ser, mañana se les va a indicar. Entonces, ustedes van a tener que tener su cámara conectada para que yo verifique el hecho de que son ustedes los que lo están haciendo o que son ustedes los que me están hablando. No sé si tienen algún comentario acerca de eso. Desde ayer están como que no pueden hablar, siento yo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Quién Yo habla? tengo una... Le habla Ángela Valdizón. Ah, hola, Ángela. ¿Cómo Yo está? tengo una duda. Bien. Dígame. Dígame. ¿Usted va a subir sus clases? ¿Por qué medios? ¿A Facebook o lo va a mandar como el semestre pasado? Fíjese que los vamos a estar subiendo a Classroom. Mañana yo me comprometo a subir las dos de lunes y martes. El asunto es el siguiente. Classroom tiene un periodo de tiempo en el que las tiene a disponibilidad y después las va quitando porque el espacio lo va utilizando. Yo tengo poco espacio en Classroom. Entonces, la coordinación me sugería que la subiera a YouTube, pero yo todavía no tengo formalizado mi YouTube para poderla subir. Entonces, lo que podría hacer es que como yo ya las tengo grabadas, no sé si se las puedo, es que están muy cargadas, ¿verdad? Porque para poderlas transmitir, no sé quién alguien pudiera colaborar o cómo me pueden decir. ¿Y al grupo de Facebook, licenciada? Al grupo de Facebook para poderlas reproducir. Ajá, Ese es el porque... Facebook Live. no. Usted las carga, solo sube el video al grupo. Bueno, mire, pues yo me comprometo que mañana por la mañana yo voy a ver como ya las tengo grabadas las dos, ¿verdad? Porque de hecho lo voy a hacer por semana. Es decir, ahorita me comprometo la de ayer y la de hoy. Entonces yo con mucho gusto voy a ver cómo se las reproduzco mañana. Las voy a subir a Classroom, pero con esa limitante que la vez pasada todo el mundo me decía, pero ya no están los documentos. Y yo no sabía que Classroom había un periodo de tiempo y las quitaba. Entonces, como que si yo las subo o las pongo en el Facebook, ustedes tienen que tener el trabajo, pues, de sacarlas en una memoria o pasarlas a un archivo donde ustedes las vayan a tener siempre para que las puedan estar oyendo y viendo, porque si no, no tiene objeto. No sé si en el Facebook ahí se quedan grabadas. Sí, el video se queda ahí guardado. Ahí se queda, ¿verdad? Entonces sería la mejor forma, porque a mí me exigen que tenga un número de cosas subidas al Classroom. Eso sirve para mí, pero a ustedes como que no se les torna muy eficiente, ¿verdad? Entonces no sé si todos están de acuerdo. Brandon me está dando la opinión del Facebook. La persona que me preguntó, pues estuvo muy bien su pregunta. Porque yo no tengo ningún problema en que ustedes tengan la reproducción, ya que si están presentes, pues si se cometió algún error o algo, acepto alguna observación, algún comentario, alguna rectificación de algo que no se ha explicado correctamente, algo que ha redundado o alguna cosa que no les parezca. Para eso estoy, para acompañarlos en su curso. Siempre les he dicho que no soy la que sé todo más que todos ustedes. Estoy simplemente para ser su compañera, para guiarlos y para irles mostrando con ejemplos, con mucho cariño realmente, que ustedes puedan llegar el día de que cierren su pensum, que va a ser este año, con los conocimientos fijos y estén capacitados para poderse someter a su examen técnico profesional y, ¿por qué no, para graduarse? Porque para eso son las generaciones, ¿verdad? Los ancianos pues nos vamos quedando atrás
y ustedes son los que tienen que graduarse y continuar con la labor, ¿verdad? De todos los notarios, ya sea como funcionarios públicos, como funcionarios administrativos, como notarios particulares en el ejercicio liberal, como ustedes quieran, en la docencia. Todos esos campos están abiertos para ustedes y eso es lo que yo quiero, que ustedes lo hagan y que lo logren. Por eso el día de ayer felicité y hoy reitero la felicitación de haber llegado a su semestre y a su último año, 9º y 10º semestre, que es muy anhelado cuando uno es alumno, porque es un logro que cada uno sabe cuánto le ha costado, cuánto ha tenido que pasar para llegar, y por eso es que nosotros vamos a ser facilitadores de ese logro, pues, y acompañarlos y disfrutar con ustedes su felicidad, y que sea un buen término para que sea el principio de ya su profesionalización y su graduación y todo su ejercicio profesional. Entonces, no sé si alguien más quiera participar para poder dar otra opinión. ¿Cómo les ha parecido el desenvolvimiento? Si ya están como familiarizándose con el tema. En relación a los libros, gracias a las compañeras que hicieron llegar los libros. ¿Esos sí ya los tienen también en el grupo? Sí, Lita. Entonces, sí los ve. ¿Sí, Buenas Diana? noches, Lita. Hacer una pregunta. ¿El código de Classroom usted ya lo mandó o no? ¿El qué? El código para ingresar. No, todavía no he subido nada, ¿no? Es que voy a dar la dinámica va a ser la siguiente. Voy a dar clase lunes y martes y el miércoles yo subo las clases o se las paso al Facebook y ese día les indico, por ejemplo, el 25 hay un laboratorio que ya está programado porque ya se les envió a ustedes su cronograma. Entonces, mañana yo les tengo que indicar en qué va a consistir su laboratorio para que ustedes se preparen. Ahorita de antemano yo les adelanto que tienen que estudiar pues los 2 temas que se han desarrollado y tener en su escritorio las leyes que se les pidieron. Porque como les digo, yo les puedo decir, bueno, pues necesito el análisis de los considerandos del decreto 54-77 y lo vamos a hacer juntos, pero ustedes ya tuvieron que haber leído por lo menos los considerandos de su ley. Y si no la tienen, pues entonces van a estar perdidos. Entonces yo les doy los ejemplos para que ustedes comiencen primero, ya hoy pues que ya estuvieron más personas, pues que compren sus leyes si las quieren tener físicas o que las bajen, porque ahora yo ya aprendí a bajar mis leyes y tengo una biblioteca virtual en mi dispositivo y ya puedo yo ubicarme en la ley y comenzar a darle lectura si voy en un bus o si estoy esperando alguna audiencia o si estoy, en lugar de ponerme a chatear o hacer alguna otra cosa, pues la sugerencia es que empiecen a darle lectura a las cosas que aquí se les están hablando para que ya tengamos familiaridad con las mismas y no sean sorprendidos con una pregunta que tal vez va a ser solo una pregunta que tiene un valor de 3 puntos. No me vayan a decir no sé de qué está hablando porque entonces se denota la falta de interés. No sé si alguien más quiere participar. Licenciada, la cuenta de Classroom, todavía no la creo. Sí, les estaba explicando que mañana van a tener ya todo eso en su grupo. Mañana, Gracias. miércoles. La dinámica va a ser lunes y martes dar la clase y el miércoles subirles las mismas y pasarles por supuesto, ¿verdad? El enlace para Classroom y poderles decir, bueno, ahí están las clases o se las mandé a Facebook o están en ambos lugares, haciendo la salvedad que si solo queda Classroom y no la tienen en Facebook o no la bajan en Facebook, en Classroom va a desaparecer en un periodo determinado. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, tal vez se conectaron ya tarde, no oyeron todo. Y si tienen alguna duda, pues también me pueden escribir al grupo y yo con gusto les voy a responder, para eso estoy. Y no tengan ningún problema, que todo primero Dios va a caminar bien. El día de hoy doy por concluida la clase, esperando que hayan quedado satisfechos con los pocos conocimientos que se compartieron, las pocas explicaciones que se dan
abierta a cualquier aclaración o rectificación o alguna participación activa de ustedes porque están muy, muy callados y así no me va a gustar, que solo yo hablo y hablo y hablo y no sé si ustedes están bien o no, si están de acuerdo o no. Y entonces voy a comenzar a señalizar en nombre particular para ver qué opiniones dan, porque si ustedes no quieren participar. Entonces se da por concluida la clase de hoy. Los espero en nuestra próxima clase, que es el lunes 25 y martes 26. Y pasen feliz noche. Ha sido un gusto atenderlos. Feliz noche, Nigda. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Buenas noches. Buenas noches.